Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a tener por este medio una sesión asíncrona para explicar uno de los autores de nuestro curso de filosofía del siglo XIX. Me refiero en específico a Søren Kierkegaard, un autor danés que vive específicamente de el año 1813 a 1855 y que sin duda es una de las personalidades más definitorias en respuesta a Hegel. Como decíamos en nuestro curso, la filosofía del siglo XIX ha de entenderse como una respuesta al sistema hegeliano, ya sea mediante un tipo de continuación tan opuesta desde cierta perspectiva como es la de Marx, o bien, como lo encontraremos en Kierkegaard, haciendo énfasis en el individuo, en una categoría que él, digamos, va a tener por muy valiosa, la libertad del individuo, el individuo singular, ejerciendo su autodeterminación, su capacidad de encarar la vida, la existencia. Eso, más allá que una teoría compleja, un sistema que pudiera darle sentido a la historia, a las sociedades humanas, de alguna forma lo que Kierkegaard va a resaltar, repito, es la idea de la individualidad, como él lo va a llamar también la subjetividad apasionada, que busca por lo mismo una subjetividad desarrollada, una subjetividad que busque una verdad para sí, una verdad, digamos, que sea satisfactoria según sus estándares. Ya entraremos en algún sentido a esta noción de verdad subjetiva. Bueno, antes de seguir profundizando en el pensamiento de Kierkegaard, decir algo brevemente sobre él en términos biográficos. Él es un autor que nace en el contexto eh, pues de una familia, de un hombre muy piadoso, un hombre de negocios, pues muy inclinado hacia la religión, eh, que formó un matrimonio donde pues nacieron varios hijos. Sin embargo, la gran mayoría de los hermanos de Kierkegaard murieron a una edad muy temprana, eh, e incluso él perdió su madre igualmente siendo un niño, por lo cual el padre lo cría a él, y si no me equivoco, a dos o tres hermanos más, los que llegan a tener una vida más extendida. Eh, y bueno, el padre, repito, inculca muy fuertemente valores religiosos a los hijos, de una forma muy, digamos, vehemente, de una forma pues a veces un tanto disciplinaria, incluso podríamos decir. Eh, pero hay un detalle que va a atormentar mucho a nuestro filósofo, y es que el padre, tiempo después, le habrá de contar que por pues, la pérdida de estos hijos suyos debido a enfermedades pues de la época, ¿no? Que pues no, digamos la natalidad, perdón, la mortalidad infantil era tremenda en aquel momento, y también aunado a esto la pérdida de su esposa. Bueno, este hombre, el padre de Kierkegaard, entró en una gran desesperación y le cuenta a su hijo en un momento dado que en un arranque de ira, de furia, de frustración, subió a una montaña y maldijo a Dios soltando toda clase de improperios, ¿no? Y esto pues lo hacía pensar casi que ya de en adelante pues el linaje iba a estar tanto más maldito, ¿no? Kierkegaard habrá de decir que
pues él no esperaba vivir más que 25 años, una cosa así, y casi casi llegando a los 30 diciendo, bueno, pues ya este va a ser seguramente mi último año. Y bueno, al final del día sí tuvo una vida breve, ¿no? No, digamos, no llegó siquiera a los 50 años de edad, entonces, pues sí, tuvo una existencia, una vida breve, pero una existencia muy apasionada y muy productiva. Eh, Como solía ser el caso en estos contextos, ¿no? De estos autores que empiezan a descollar mucho, que tienen una gran inteligencia, pues era un chico muy dotado, muy avesado en sus estudios, y dado que no tenía una situación material desfavorable, sino lo contrario, tenía cierta bonanza, pues podía permitirse el estudio de estos temas, sobre todo de carácter religioso, que a la postre conectarían con temáticas filosóficas, ¿no? Y esto era visto con buenos ojos por parte del padre de Kierkegaard, quien de alguna forma apoyó y fomentó a su hijo en estos estudios, y tras morir el padre le dejó una herencia considerable que igualmente le permitió vivir pues cómodamente hasta su muerte. Aunque alguna vez leí algún reporte biográfico que decía que casi casi se había agotado su fortuna ya en el momento en que tuvo una especie de ataque, una especie como de seizure, que en la calle lo condujo al suelo, lo llevaron al hospital y a los pocos días murió, repito, en el año de el 55, ¿no? De 1855. Pero bueno, naturalmente no nos adelantemos a estas cuestiones. Digamos adicionalmente que se trata de un autor que pues conoció la literatura de su época, ¿no? El contexto romántico, el contexto de Goethe, Schiller y posteriormente Novalis, los hermanos Schlegel, otros poetas, y el pensamiento hegeliano, ¿no? Principalmente el pensamiento hegeliano va a ser una cuestión de estudio, análisis recurrente. Incluso esto llegó a tener un impacto cultural y social en el contexto danés. Según cuentan biógrafos y estudiosos, Kierkegaard, pues digamos, estuvo rodeado en un contexto de padres y pastores, de pastores protestantes, concretamente, que pues habían formado como en el hegelianismo, literalmente, ¿no? O que empezaban a formular sus posiciones, sus tesis, usando un vocabulario hegeliano o adhiriéndose al sistema hegeliano. Es decir, la importancia de Hegel no solo se circunscribió a Alemania, sino que esto también llegó a Dinamarca, y entonces pues digamos que esto impactaba en la propia religiosidad de aquel momento. Sobre todo había un clérigo de apellido Martensen, quien pues digamos iba a ser una figura que en un momento Kierkegaard admira, pero después rechaza vehementemente, ¿no? Por su visión eh, religiosa, una visión que, a ver, diciendo ya algo del pensamiento kierkegaardiano propiamente, pues casi casi asumía a la religión, ¿no? O sea, desde el hegelianismo parecía que la religión era como un hecho natural más del mundo social, de la colectividad, ¿no? De una nación en específico, en este caso Dinamarca. En cambio que para Kierkegaard pues la religión es un fenómeno estrictamente individual, ¿no? Es casi casi esta relación turbulenta,
violenta que pueda existir entre Dios y el individuo, ¿no? El individuo que busca a Dios y que desespera y que se frustra y que, en fin, ¿no? Tiene una relación casi casi tirante con la fe, ¿no? Ese sería como el punto o el nervio que Kierkegaard va a tratar de enfatizar, que era un nervio religioso que se había callado bastante, tanto por el hegelianismo como por el romanticismo, pues digamos este estilo de vida romántico, el genio, el amor libre, etc., etc., pues digamos también dejaba un tanto mal parada la religión, eh, y Kierkegaard pues tenía una preocupación a este respecto. Curiosamente, Kierkegaard va a ser alguien que abreve del romanticismo, porque, bueno, si ustedes lo leen, se darán cuenta que es un autor que escribe brillantemente, ¿no? Escribe literariamente de una forma magistral, y que esto solo se debe, o es solo explicable a partir de, pues digamos, el contexto donde estuvo, cómo abrevó de distintas fuentes, de distintas lecturas, y que claro, en esa época era posible, o era más o menos factible hacer filosofía o desarrollar un pensamiento en estos términos, ¿no? Casi casi podríamos decir que Kierkegaard es alguien que se sirve de los vehículos expresivos del romanticismo para abordar realidades, sobre todo de corte religioso, pues que desbordaban los intereses propiamente románticos y que apuntan a una visión de la fe como lucha, trabajo, relación, y sobre todo un acto del individuo, ¿no? Un tipo de existencia desplegada por parte del individuo. Bueno, Kierkegaard nunca se planteó formalmente llegar a ser un académico. Él claramente veía que su perfil no era ese, aunque bueno, sí tuvo ciertos estudios, no se doctoró, eh, tuvo una tesis, pues casi casi podemos decir, equivalente de maestría sobre el concepto de ironía. Nosotros ahora diremos algo al respecto, pero bueno, pues fue un escritor prolífico que se mantuvo un tanto a los márgenes de la academia, aunque sí hubo un evento filosóficamente decisivo para él, y fue haber atendido los cursos que Schelling brindó en Berlín en 1841 sobre filosofía de la revelación. Fueron estos cursos que Schelling impartió con la consigna de erradicar el hegelianismo de Berlín, algo que había cundido muy fuertemente. Y bueno, de compañeros tuvo a personalidades muy destacadas, sobre todo Engels, fue compañero de Kierkegaard en esos cursos de Schelling, Jacob Burckhardt, un historiador muy reputado que después va a ser el amigo de Nietzsche, mi corresponsal de Nietzsche, etc. Y también este anarquista ruso, Mikhail Bakunin, atendió esos cursos de Schelling. Entonces, digamos que era un ambiente intelectual, eh, digamos, poderoso, en ebullición, en discusión crítica con Hegel, aunque casi, casi todo mundo que estuvo en ese contexto, en ese seminario, dijeron, bueno, nos entusiasmamos con Schelling, pero lo que nos propuso o lo que empezó a desarrollar no era realmente una alternativa al sistema hegeliano, ¿no? Se quedaron muy, muy desencantados de la propuesta de Schelling, eh, pero algunos piensan que, pues digamos, sí pudo haber sido un aliciente para Kierkegaard para formular algunas de sus nociones.
En todo caso, decir que pues fue una experiencia importante, también le facilitó a Kierkegaard conocer ya de primera mano el mundo universitario y el mundo académico alemán. Él aprendió alemán, él sabía alemán muy bien, al igual que, pues digamos, en esa región en específico, en Dinamarca, digamos que la gente cultivada sabía muy bien alemán, entonces pudo leer y aprovechar mucho esa estancia. Estancia que también se conecta con otro eh, tema decisivo en su vida, ¿no? Eh, Kierkegaard, poco antes de ese viaje, rompe un compromiso de matrimonio que había entablado con una muchacha de nombre Regina Olsen, eh, que él conoció casi casi desde que eran adolescentes. Y bueno, ¿no? Kierkegaard era una personalidad tortuosa, atormentada, indecisa. En algún momento, no obstante, decide proponerle matrimonio, pero al tiempo él se arrepiente de esto, ¿no? Se arrepiente de esto, da marcha atrás. eh, Esto genera desconcierto, sobre todo en la chica. Esto naturalmente se toma casi casi como una ofensa. Pero Kierkegaard, de alguna forma, digo, no hay como una única explicación acerca de por qué se dio ese rompimiento. La más acudida, la más extendida, es la idea según la cual, bueno, Kierkegaard se percató de que pues su vida estaba, digamos, enfocado, dedicada a otros asuntos, ¿no? Asuntos justo de pensamiento, de fe también, ¿no? Kierkegaard eh, habitualmente se denominaba a sí mismo un poeta de lo religioso. Y un poeta de lo religioso casi casi tiene que hacer sacrificios pues prácticamente como de corte ascético, ¿no? Dedicarse exclusivamente a tratar, a abordar estas cuestiones. Y bueno, pues decidió, a ver, alguien con mi personalidad, mis manías, mis rarezas y sobre todo con esta vocación religiosa sui generis, que tampoco quiero convertirme en pastor, pero estos son temas que estoy tratando, pues dice, a ver, esto va a salir en un desastre, ¿no? Si me caso. No obstante, esta chica, Regina Olsen, digo, se ofendió, esto fue socialmente considerado muy inapropiado, pero al poco tiempo contrajo otro compromiso y eventualmente se casó con otro hombre. Y bueno, pues de todas formas esto, ¿no? Kierkegaard como que fue un tema permanente en su vida, ¿no? Ese rompimiento, que a su vez él o se piensa o se ve por su correspondencia, sus diarios, etcétera, pues que él siguió como enamorado de esta mujer toda su vida, pero pues digamos que casi casi en un acto de cierto heroísmo o de cierta santidad, si se quiere ver así, pues decidió que eso no iba a ser específicamente su camino. Bueno, tras su regreso de Berlín y al poco tiempo de casarse, Regina Olsen con alguien más, pues él ya decide tener una vida dedicada a sus estudios, a sus escritos. eh, Obtiene el título de, como se llama, como Magister Atrium, que era casi casi como un maestro en artes liberales, pero no consiguió el doctorado, pero con ese escrito se empieza a posicionar en cierto ambiente, que por cierto, algo curioso es que, pues digamos, sí, es la época de las letras en Dinamarca específicamente, ¿no? El escritor más reputado y conocido de la literatura danesa es este escritor Hans Christian Andersen, famoso por sus cuentos infantiles, eh, pero también escribió en su momento obras de teatro y novelas mucho más serias, cosa que muy poco se lee hoy en día y no sé siquiera si eso esté traducido al castellano, pero
Bueno, en algún momento Kierkegaard con su actividad literaria pretenderá competir con Andersen, quedando rezagado, naturalmente, aunque después habrá de tener cierto éxito, un éxito, eh, digamos, considerable, ¿no? Pero más tardío y muy peculiar bajo las circunstancias en las que Kierkegaard escribió. Sobre eso diremos algo ahora. Pero bueno, decir, ya entrando en materia de su pensamiento a partir de sus obras, la primera gran obra de Kierkegaard es esta disertación que escribe para obtener este título, y ese libro se titula El concepto de la ironía. El concepto de la ironía, que es una especie de estudio sobre la noción de ironía en la antigüedad, particularmente con referencia a Sócrates, a partir de las fuentes que tenemos de Sócrates, a saber, Aristófanes, eh, Jenofonte y Platón. Curiosamente, Kierkegaard hace una revaloración enfática del Platón de Jenofonte, perdón, del Sócrates de Jenofonte, eh, uno de estos memorabilia, y bueno, ¿no? También tiene su apología, Jenofonte, su apología de Sócrates, su banquete. Como que él decía, también Jenofonte, al igual que Platón, logran capturar esta ironía de Sócrates. Que a ver, eh, la ironía es como un tema fundamental, un tema que para Kierkegaard pues va a habilitar o permitir la reflexión filosófica, ¿no? O sea, que te permite, más allá de un argumento específico, desmantelar estilos de vida, estructuras, toda una serie de cuestiones que quizás de modo frío, lógicamente, no se podrían pues tratar de modo tan agudo. Y en este sentido, pues Sócrates es visto como un paradigma, ¿no? Como alguien que supo utilizar esto magistralmente y que eso no debería estar en realidad peleado con la filosofía, más allá de que esto en la filosofía académica ya en la época de Kierkegaard era visto con suspicacia, con recelo. Específicamente Hegel, ahí empieza ya la controversia con Hegel, el tema, ¿no? De que, pues sí, más allá del argumento frío o de una dialéctica, de un método omnicomprensivo, lo que necesitamos es interpelar individuos. Hegel, en su momento, había criticado fuertemente a este romántico alemán Friedrich Schlegel, porque pues pensaba que su ironía, ¿no? La ironía que manejaba Schlegel como categoría también de su pensamiento, aunque un pensamiento poético, ¿no? Ahí rayando con lo literario, etcétera. Hegel dice, no, a ver, esto de Schlegel es corrosivo, es nocivo y casi casi apunta a un pensamiento cuasi nihilista, ¿no? Bueno, Hegel no utiliza la palabra nihilista, pero era un poco, es un poco la idea que trato de transmitir. Y entonces Hegel dice, no, a ver, esto hay que erradicarlo, ¿no? Esto no hay que tomarlo en serio, la filosofía es otra cosa. Y Kierkegaard pues hace una reivindicación, repito, de la ironía, aunque pues para él, ¿no? La ironía no va a estar peleada con lo ético, como no lo estaba peleada en el caso de Sócrates, y tampoco con el contexto religioso. Es decir, Kierkegaard ya apuntará un poco a la idea ahí que la ironía puede servir para despertar a una conciencia de su adormecimiento, de su letargo y preocuparse sobre el tema específico de la fe, ¿no? A eso ya empieza a apuntar esa obra, repito, que tuvo ese carácter pues todavía un poquito más académico, ¿no? Esto ya rompe con lo que Kierkegaard empezará a producir posteriormente, ¿no?
que hay una gran cantidad de escritos en este sentido. Escritos que son referidos o consignados como de comunicación indirecta. ¿Qué es esto de la comunicación indirecta? Bueno, si ustedes van a una biblioteca o librería y se ponen a revisar las obras de Kierkegaard y literalmente, ¿no?, ven las primeras páginas, etcétera, se van a dar cuenta, para su sorpresa, que Kierkegaard escribe con seudónimos, ¿no? Que muchas obras están escritas con seudónimos, un poco, por ejemplo, como este poeta portugués Fernando Pessoa, o incluso Antonio Machado, el poeta español, jugó un poco con algunas de estas ideas, ¿no?, de escribir con seudónimos, para hacer un poco algo distinto de lo que publicaba con su nombre. Bueno, Pessoa en este sentido era más parecido, ¿no?, porque hay una gran producción de Pessoa y a su vez una gran producción de sus seudónimos que Pessoa llamaba heterónimos. En el caso de Kierkegaard, esto está ubicado, ¿no?, el uso de los seudónimos en el contexto de lo que él va a llamar una comunicación indirecta. ¿Qué es esto de la comunicación indirecta? Bueno, un poco la idea es que las voces que va a desarrollar Kierkegaard con esta comunicación, pues no necesariamente reflejan sus propios puntos de vista personales, ¿no? La mediación a través de un seudónimo le va a permitir jugar con la personalidad de estos escritores ficticios, diciendo, bueno, yo soy una persona que tiene dudas de fe, que no está enteramente convencido, que no sabe realmente si se puede definir como cristiano o no. Bueno, Kierkegaard, pues sí, con todo y sus dudas, con todo y sus resquemores, pues sí se podía definir como cristiano. Había seudónimos que no necesariamente admitían abiertamente esta posición, o incluso algunos que son, bueno, creyentes pero de dientes para afuera, ¿no? Pienso sobre todo en aquellos que van a estar ligados con esto que Kierkegaard va a denominar el estadio estético de la existencia. Ahora abordaremos esa cuestión, pero un poco nada más para redondear esto, ¿no? O sea, de que hay una gran cantidad de escritos que Kierkegaard elabora bajo seudónimos. Les puedo mencionar algunos, como serían O lo uno o lo otro, como sería Temor y Temblor, como serían Migajas filosóficas, como sería el postscriptum a las migajas filosóficas, que ahí hay una cuestión muy divertida, por el hecho de que Migajas filosóficas es un libro muy flaquito, ¿no? Muy, digamos, sí, corto. Y un postscriptum es una especie como de anotación marginal a algo que uno escribe, ¿no? Bueno, el postscriptum, en el caso de Kierkegaard, irónicamente, es de este tamaño, ¿no? O sea, el escrito original es así y el postscriptum es inmensamente mucho más amplio. Eh, y bueno, pues es una de estas ironías, quizás, vuelvo a decir, ¿no?, que arroja la escritura kierkegaardiana. Está Dios en el camino de la vida, es otra obra de esta naturaleza seudónima. Temor y temblor, el concepto de la angustia, obras que quizás algunas de ellas hayan oído o revisado en algún punto en la carrera, ¿no? Bien, bueno, estas obras Kierkegaard las ubica en un momento de su producción, y es curioso, ¿no? En esa obra que les dije del postscriptum, que es casi casi la que cierra, si no mal recuerdo, estoy, digamos, 99% seguro de lo que les voy a decir, ¿no? De que es la que cierra, digamos, el periodo de comunicación indirecta, porque ahí Kierkegaard, digamos, bueno, hay una parte que es casi casi como esquizofrénica, donde pone a discutir o pone a hacer como una reseña
a uno de sus seudónimos de todos los otros seudónimos, ¿no? Y empieza a decir, bueno, ¿no? Como un seudónimo opinando sobre otros. Y hay el seudónimo que se llama, eh, si no mal recuerdo, Johannes Climacus, ¿no? Johannes Climacus dice, bueno, y hay otro escritor por ahí perdido, Soren Kierkegaard, que no es tan importante o que es un tipo medio serio, rígido, ¿no? Con poco sentido del humor, no hay que tomárselo tan en serio, ¿no? O sea, Kierkegaard casi criticándose a sí mismo a través de uno de sus seudónimos. Pero al final de esa misma obra, como que ya sale al descubierto a decir, bueno, realmente esta obra no está escrita por un tal Johannes de Silencio, sino por Soren Kierkegaard, ¿no? Lo cual es, en fin, un juego de múltiples voces, repito, a veces podría parecer un tanto esquizofrénico, pero es muy divertido literariamente y también a uno le va evocando cosas, ¿no? Que también eso es parte de la comunicación indirecta, es decir, no solo tener distancia respecto al mensaje expresado mediante un seudónimo, sino buscar una reacción específica por parte de los lectores, ¿no? Buscarlos moverlos, ¿no? Conmocionarlos. Por supuesto, Kierkegaard utiliza también argumentos, utiliza también un discurso, pero a veces parecería que eso está al servicio de este efecto que quiere generar en sus lectores, ¿no? Por ejemplo, este escrito, Temor y Temblor, pues quiere generar eso, ¿no? O sea, una sacudida radical al lector respecto de los fundamentos de su fe y si realmente puede considerarse creyente o no, o si solo está manejando una especie de cristianismo convencional o cultural, ¿no? Eso es un objeto temático constante en Kierkegaard y de hecho en una obra que se llama eh, una obra tardía, que también ahorita explico un poco de esa naturaleza, pero se llama Ejercitación en el Cristianismo, Kierkegaard va a distinguir entre el cristianismo como la religión viva que interpela al individuo, ¿no? O sea, el individuo en su drama buscando la salvación, en contraparte o en contraposición a la cristiandad, ¿no? La cristiandad como esta, sí, comprensión del cristianismo como fenómeno cultural, social, donde uno pues casi se podría sentir o autodescribir como cristiano simplemente porque va a misa los domingos, ¿no? Y bueno, pues eso no es suficiente, o sea, eso es simplemente un hecho social, accidental, contingente, pero a ver, esto está en tu vida, esto te impacta, te repercute, te genera un drama, ¿no? O sea, seguir a Cristo, ¿no? Eso te implica un compromiso existencial o es algo que haces simplemente para no verte mal en sociedad, para que la gente no hable mal de ti a tus espaldas. ¿De qué se trata efectivamente esto? ¿No? Esa es como la cuestión aquí importante a abordar, ¿no? Entonces, bueno, sí, vuelvo al punto, ¿no? O sea, la comunicación indirecta busca sacar a los individuos del letargo de este cristianismo dominical, este cristianismo bien pensante los domingos. Incluso Kierkegaard acuñará esta idea de la iglesia triunfante, ¿no? O sea, la iglesia que dice, bueno, pues ya casi solo estamos esperando el reino de los cielos, ¿no? Porque todos nosotros somos buenos, justos, probos, y no, o sea, diciendo, a ver, esto no es una tarea colectiva, ¿no? Esto es una tarea, esto es un drama específico que tienen que atravesar los individuos. Bueno, tenemos un grupo amplio y quizás son las obras que todo el mundo conoce, ¿no? Quizás son las obras más divertidas, literarias, de Kierkegaard, estas de la comunicación indirecta. Hay una obra
muy divertida ahí también que se llama Prefacios. Ahorita no me acuerdo del seudónimo que le escribe, pero en Prefacios está, sí, compuesto de muchos prefacios para obras que Kierkegaard, bueno, bajo un seudónimo, nunca escribió. Entonces el seudónimo te explica, creo que el seudónimo se llama, ahora recuerdo, Constantin Constantinus, que también es el seudónimo de otro escrito de Kierkegaard llamado La Repetición. Bueno, Constantin Constantinus hace toda una serie de obras, de prólogos de obras que nunca termina de escribir, pero están los prólogos de toda su producción. Entonces eso es muy, muy divertido. Bueno, pues esos prólogos hablarían también como de sus dramas y visiones siempre cambiantes del fenómeno religioso. Y como son cambiantes, pues naturalmente esto sacude al lector diciendo, no, aquí, ¿por qué te fuiste de aquí? ¿O por qué no te quedas acá? ¿No? O sea, como que le genera eso un propio ejercicio de reflexión al lector que se confronta con eso. Luego tuvo unos, digamos, eh, escritos que sí firmó con su nombre, ¿no? Los escritos que Kierkegaard firma con su nombre son aquellos de la, sí, su producción de lo que él llamaba discursos edificantes, que literalmente son como sermones, o sea, son como reflexiones ya religiosas, o sea, ya instaladas desde un punto de vista religioso. Eso también marca un punto de vista contrario al de la comunicación indirecta. O sea, la comunicación indirecta apunta a lo religioso, lo aborda, pero no se instala en ese punto de vista. El discurso edificante sí, o sea, es el discurso de un cristiano para otros cristianos, ¿no? Eso es también una parte muy voluminosa de la producción de Kierkegaard. Incluso algunos, si uno los lee, podrían ser perfectamente sermones, ¿no? Bueno, de hecho recuerdo que uno de los biógrafos de Kierkegaard, un biógrafo de apellido Graf, sugiere que en un punto de este conflicto de Kierkegaard con la iglesia protestante danesa, ¿no? Casi casi se quiere meter a la fuerza a una iglesia y él decir uno de sus sermones, no siendo él un pastor, bueno, aunque en el mundo protestante casi casi esa distinción fuerte, ¿no? Entre sacerdote y, digamos, ¿no? La comunidad de creyentes en general, pues no es tan marcada, ¿no? Como en el catecismo, como en el catolicismo, perdón, ¿no? Donde, pues sí, es un sacramento, incluso el sacerdocio, que, pues digamos, solo algunos cuantos pueden tener. En el contexto del protestantismo, perdón, todo mundo podría ser en principio un ministro de la fe, pero bueno, en la práctica pues sí tenía uno que formarse como pastor, ¿no? Y uno estaba asignado a una determinada iglesia, etcétera, pero Kierkegaard, repito, ¿no? Tenía ese conflicto y esta cuestión. Luego en un punto específico, ¿no? O sea, Kierkegaard en algún punto renuncia a su comunicación indirecta, pero después la retoma, bueno, retoma el hecho de escribir con un seudónimo. Eh, Dos obras en específico, que son dos obras muy duras, son de las obras más pues fuertes en términos religiosos de Kierkegaard. Una se llama La enfermedad mortal, que es esta, y otra se llama, bueno, esta que referí de el ejercicio, o la ejercitación, mejor dicho, la ejercitación en el cristianismo. Estas obras son firmadas por un seudónimo que se llama Anticlimacus, que no hay que confundir con el seudónimo Johannes Climacus de, de las comunicaciones indirectas. Y bueno, Anticlimacus es un escritor que tiene una barra muy alta, muy, muy exigente de lo que implica el cristianismo, ¿no? Y Kierkegaard en sus, pues sí, ¿no? En sus anotaciones, en sus diarios, etcétera, lo que va a decir es que él
no está a la altura de lo que pide Anticlimacus para ser pues así de religioso, ¿no? Entonces como que no se sintió a la altura de esa exigencia y prefirió por eso escribir esas obras bajo un seudónimo, pero con un propósito distinto. Y bueno, finalmente cabe hacer referencia a que en los últimos años de la vida de Kierkegaard, bueno, él, digamos, ya se convirtió en una personalidad muy destacada, muy, pues sí, o sea, todo el mundo sabía ya quién era, que él era el autor detrás de todas estas obras, y se volvió objeto de ataques, ¿no? Entonces, en principio, bueno, hubo como una controversia con un periódico llamado El Corsario, que lo satirizaban y lo ridiculizaban, y Kierkegaard pues buscó como un derecho de réplica, ¿no? Entonces hubo como una controversia ahí. Y también hubo una controversia en otro periódico que se llama El Instante, eh, pero esa misma le dio la oportunidad a Kierkegaard de desarrollar una categoría que ya estaba en todos sus escritos, o para volverla a poner al frente, una categoría del instante, ¿no? Como algo, pues el momento donde tú decides empuñar tu libertad y pues hacerte o resolverte de un modo específico. Bueno, ese es el contexto general de su producción, ¿no? Obras de comunicación indirecta, discursos edificantes, un par de obras de gran exigencia cristiana firmadas por seudónimos. Bueno, hay una que no es estrictamente un discurso edificante, pero que Kierkegaard firma con su nombre y apellido, que es Las obras del amor. Las obras del amor, que pues es como su tratamiento del amor cristiano, ¿no? A diferencia del amor pagano e incluso del amor erótico. Una obra, pues yo diría que es quizás como la más esperanzadora de Kierkegaard, ¿no? Porque bueno, pues otras obras de él abordan la duda, la angustia, la desesperación, etcétera. Bueno, esa de las obras del amor es pues más tersa por ese tema, pero bueno, nos va a plantear una exigencia muy radical, ¿no? Que es esta del amor cristiano. Es decir, eh, anticipándome un poco a lo que será hablar de una esfera religiosa, pues nosotros podríamos decir que desde Kierkegaard, si Kierkegaard pudiera tener como un diálogo con Kant, ¿no? Kierkegaard le diría a Kant, a ver, lo difícil no es cumplir con el deber, lo difícil es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, realmente amar al pobre, ¿no? Amar eh, pues sí, al nauseabundo, al paria, al migrante, ¿no? Realmente quitarte algo y dárselo, pero amándolo. Bueno, esto, ¿dónde nos ubica, no? O sea, bueno, Kierkegaard dirá a lo largo de toda esa obra que justo pues el cristianismo vino a revolucionar la noción del amor, pero también a ponernos una exigencia durísima, una exigencia muy difícil de cumplir a partir de esta noción de amor cristiano, ¿no? Bien, eh, a ver, quizás expliquemos, ya dicho esto, sobre sus géneros literarios, sobre su producción, etcétera, ¿no? Bueno, quizás cerrando el capítulo de su vida, decir que en un momento dado eh, él, sí, caminando en la calle, muy, bueno, hay la conjetura, Graf maneja esta conjetura de que estas peleas periodísticas donde literalmente lo satirizaban, incluso, bueno, si lo googlean pueden ver ahí, ¿no? O sea que incluso lo dibujaban, pero no exacerbando toda una serie de sus facciones, poniéndole una joroba y unos pelos así como de loco, ¿no? O sea ya se convirtió en una cuestión realmente personal,
Y esto, bueno, pues no le sentó nada bien y se dice que estaba muy frustrado, atormentado por todo ese debate. Bueno, eh, quién sabe cuál haya sido la razón de fondo, pero el punto es que un día, a sus 44 años, sale, ¿no?, a caminar en un invierno y de pronto cae fulminado en la calle, lo llevan a un hospital y a los pocos días muere, ¿no? Después como de una especie, repito, como de ataque, aunque se desconoce específicamente pues de qué naturaleza. Pero bueno, pues lleva una vida muy corta, eh, pensando, no sé, ¿no?, en términos amplios sobre lo que quizás otros autores pudieron llegar a vivir. Tuvo esa fama en Dinamarca de forma interna y no fue sino hasta que un crítico literario llamado George Brandt, eh, bueno, creo que, ¿no?, es como Brandes realmente, pero se pronuncia Brandt, eh, ¿no?, como que empieza a difundir o a hacer reseñas muy favorables de su obra, Kierkegaard ya habiendo fallecido, y esto pues a la postre llevó a que se le leyera, ¿no? Pero bueno, sobre todo fue leído al principio en en círculos literarios, quizás el primer gran filósofo que se va a ocupar en serio de su pensamiento es Martin Heidegger, hasta el siglo XX, ¿no?, quien naturalmente abrevará mucho de esta noción de la angustia, ¿no? Eso, bueno, quienes estén conmigo en el curso de fenomenología y hermenéutica veremos que ahí también hay un hilo conductor común entre estos autores, claro, cada uno dándole sus matices, pero ciertamente Heidegger abreva mucho del pensamiento kierkegaardiano en esa materia específica. Bueno, incluso el propio Heidegger así lo referirá en Ser y Tiempo, ¿no? O sea, el único escrito que menciona por nombre y apellido es el concepto de la angustia. Y bueno, tanto Heidegger como Kierkegaard, para su pesar, pues son considerados como precursores o padres del existencialismo, a partir de lo que posteriormente Sartre y Camus habrán de decir. Pero bueno, a pesar de que Kierkegaard recurrentemente hable de la existencia como una categoría singularmente humana, eh, bueno, pues él nunca acuñó ni mucho menos el término de existencialista, ni iba a pensar que iba a ser retomado por semejante forma de pensamiento e incluso producción literaria, etcétera. Bueno, ya habiendo trazado todo ese panorama, eh, quizás trazar esta idea de las esferas o estadios de la existencia, ¿no?, que quizás ustedes ya hayan oído esto alguna vez, ¿no?, que Kierkegaard concibe la existencia humana como una que puede moverse en tres momentos, tres esferas, tres estadios, siendo uno el estético, el ético y el religioso. La primera gran obra donde esto se manifiesta es la primera obra de la comunicación indirecta kierkegaardiana. Es esta obra de O lo uno y lo otro, que también han traducido como la alternativa, pero por ejemplo en esta editorial Trota, donde han aparecido muchos escritos de Kierkegaard, lo tradujeron como o lo uno o lo otro. Bueno, es una locura en términos de las voces que ahí aparecen, ¿no?, porque aparecen muchas. Aparece un editor que se llama Víctor Ermita, que sugiere un poco como la figura de Víctor el Ermitaño, quien dice que se compró un mueble que le empieza casi a generar una especie de aprehensión psicológica fuerte, ¿no? O sea, que le empieza a narrar en un prólogo cómo él iba paseando por las calles de Copenhague y veía una tienda de muebles y se quedaba prendido por un mueble como escritorio, bueno, llaman secretaire, ¿no?
y dice que le empieza a generar como una especie de fascinación maníaca y empieza a ahorrar compulsivamente hasta que lo puede comprar. Lo compra, lo llevan a su casa, el hombre está ahí como que extasiado de tener ya finalmente este objeto y lo empieza a manipular y a ver sus compartimentos y se encuentra toda una serie de apuntes dentro de los mismos, ¿no? Apuntes de dos personas, uno llamado A y otro llamado B, ¿no? A la postre sabemos que la persona A es uno de nombre Johannes, que también va a ser llamado coloquialmente referido como Johannes el Esteta. Y por otra parte vamos a tener la figura de B, que es el juez Guillermo, que va a representar no el estadio estético, sino el estadio ético. Bueno, los papeles de A, los papeles de este hombre Johannes, son papeles que, bueno, los papers, ¿no? O sea, papiren, incluso en danés la palabra, ¿no? O sea, papiren, papirer en danés. Todos ellos son como una especie de divagaciones estéticas, ¿no? Que reflejan mucho, vamos a decirlo así, como el tipo de existencia romántica, ¿no? El tipo de existencia que llevaban los románticos, idealizados por ejemplo, Schlegel, ¿no? En esta novela de él, Lucinde, donde se hace una apología de el amor libre, ¿no? O sea, a ver, la familia burguesa pues aprisiona a los individuos que quizás ya se tienen asco al poco tiempo de vivir juntos y no es natural pasar tu vida al lado de una persona, sino que lo natural es tener distintos encuentros, intercambios, vivir apasionadamente con, sí, viviendo tu sexualidad y viviendo toda una serie de cosas de modo diverso, no dejándote nunca aprender por la cotidianidad, ¿no? Nunca dejándote aprender por las situaciones y las convenciones sociales, sino este espíritu libre que se inventa, que se rehace, ¿no? Ese es el tipo de vida que uno debe de tener. Y casi casi, ¿no? Bueno, hay un texto ahí fascinante que se llama La rotación de los cultivos, dentro de estos papeles de A. Y ahí se dice que lo peor que le puede pasar a un individuo es aburrirse. El aburrimiento es lo peor. Bueno, eso también conectará con Heidegger posteriormente. Pero bueno, entonces, ¿cómo no te aburres? ¿No? Pues tenía una vida, repito, de placer, aventura, de libertad. En ese sentido, por ejemplo, una figura que es muy, muy ponderada es la figura del Don Giovanni, ¿no? Que tiene distintas recreaciones tanto literarias como musicales, pero Johannes, este seudónimo, va a decir que, bueno, el Don Giovanni de Mozart es infinitamente superior a todos los otros Don Giovannis, ¿no? Y entonces hay un análisis muy interesante ahí sobre las óperas de Mozart, en un escrito que se llama Los estadios erótico-musicales, pero en particular Don Giovanni, ¿no? O sea, esto, vivir como vive Don Giovanni es casi casi un ideal, algo que llama, algo que sugiere, algo que invita. Eh, y bueno, esto se retrata, repito, a partir de textos, unos que se llaman diapsálmata, que son toda una serie de aforismos, la rotación de los cultivos, esto de los estadios eróticos musicales, y también, por supuesto, no podía faltar este texto que aparece incluso en librerías de Sanborns, ¿no? Del diario de un seductor. Bueno, el diario de un seductor es parte de O lo uno y lo otro de Kierkegaard y trata de cómo, pues literalmente, hay un señor que su vida, su vida consiste en estar seduciendo mujeres, ¿no? Pero él no quiere estar con ellas, ¿no? O sea, él no quiere un compromiso, él simplemente quiere, o sea, reflexiona sobre pues, qué implica seducir a alguien, ¿no? O sea, casi casi
metértele a alguien por las narices y los poros y que no deje de pensar en ti, que casi casi le generes una obsesión, convertirte casi casi en el fetiche de la otra persona, al modo tal que tú te vuelvas como un imán irresistible, ¿no? Bueno, eso es algo que fascina a este personaje, a este individuo, pero curiosamente a lo largo de todas estas descripciones, pues se deja ver como las fisuras, ¿no? Las grietas. O sea, pues Don Giovanni es alguien que también, claro, o sea, también su vida le resulta pesada, ¿no? O sea, esta vida de la pasión, esta vida de la seducción, en un mundo dice, bueno, quizás hay otro tipo de vida que no sea este, ¿no? Porque este, pues de alguna forma está ligado a lo efímero, a lo que después se desvanece, ¿no? O sea, casi casi el amor como una flor que al poco tiempo se marchita y tiene que volver a surgir. Pero bueno, esto lleva una pesadumbre, un desgarre, ¿no? O sea, la vida estética, al final del día, se sugiere, pues es una vida apresada en lo efímero y en lo contingente, ¿no? Entonces hay la pregunta sobre si no puede haber como un sostén más fuerte para la existencia de un individuo, y es ahí donde entra el juez Guillermo, que algunos dicen que se llama Guillermo por Hegel, ¿no? Eh, por Wilhelm Hegel, que pues sería alguien que le interpela, le escribe directamente a Johannes después de leer sus papire, ¿no? Sus escritos, y le dice, a ver, ya te leí y estás de la fregada, mi hermano, ¿no? O sea, estás fatal, ¿no? Así no se puede vivir, ningún ser humano puede, sí, vivir bajo esas categorías tan no vacías. Tu vida es literalmente una vida vacía, falta de sentido, apresada en lo inmediato, y lo que tú necesitas es establecer un vínculo eh, duradero, ¿no? Y entonces le empieza a hacer toda una especie de apología del matrimonio. Hay una hay un escrito ahí que se llama La validez estética del matrimonio. Entonces lo que se sugiere ahí es que, contrario a lo que él podría pensar, Johannes, ¿no? O sea, el matrimonio no es esta cárcel, ¿no? Sino que es como el lugar, pues, de la mejor realización humana posible, donde puedes tener realmente intimidad en el sentido espiritual del término, puedes tener, ¿no?, confidencias con tu pareja, ¿no? O sea, puedes tener esa complicidad que solo puede tenerse en el seno de una familia, ¿no? Claro que ahí también hay que decir que Kierkegaard pues presenta una imagen excesivamente tradicionalista de la familia y sobre todo del rol de la mujer, que les digo, ¿no? Casi casi, pues sí, la reduce completamente a la función del hogar y del acompañamiento del esposo, su sostén, ¿no? Casi casi la que está ahí siempre dispuesta después de un día arduo de trabajos y labores. En todos esos sentidos es naturalmente un texto de difícil asimilación hoy en día, pero repito, ¿no? O sea, un poco aquí el tema de fondo es pues esta exhortación de la vida ética como una vida universal, ¿no? Una vida con valores comunes, compartidos, que se anclan en lo que la sociedad reclama de ti, ¿no? En este sentido comunitario. Y casi casi, pues sí, un camino que te podría llevar eventualmente a la salvación, ¿no? A la salvación cristiana. Sin embargo, o sea, es como una religiosidad interpretada éticamente al final del día. Pero la religiosidad pura no es algo universal, ¿no? Esa es como una paradoja. O sea, que
que lo particular pueda estar encima de lo universal. Bueno, es como diría Marx, poner a Hegel de cabeza, pero aquí en otro sentido existencial, en este sentido que maneja Kierkegaard, con lo que se quiere subrayar el tema de con lo que se quiere subrayar el tema de que, pues digamos, al final del día es más bien el individuo en su relación personal y directa con Dios. Esto ya no se deja ver en los papeles de Guillermo, sino hay una especie de apéndice muy breve con el cual cierra la obra de lo uno y lo otro, que son, ¿no?, unos breves apuntes de un monje, una cosa así, nos quiere vender Kierkegaard ahí, no me acuerdo ahí ya cómo se llama el personaje específicamente, pero ahí la idea que se maneja, que son como los apuntes que tomó en un retiro o una cosa así, empieza a decir, siempre estamos mal a los ojos de Dios, ¿no? O sea, como que somos, pues sí, sujetos pecaminosos, que caen, que le dan la espalda a Dios, que, ¿no? De forma tal que, pues pone en jaque todo aquello que antes nos dijo el juez Guillermo, ¿no? O sea, de que, a ver, la vida ética es la vida universal, la vida de la comunidad, la vida de la iglesia. Eh, bueno, un poco Kierkegaard no es que esté diciendo que la ética está mal, con una visión ética esté mal, pero que la visión religiosa en realidad no puede solo asentarse ahí, ¿no? Sino que es mucho más exigente, mucho más demandante hacia los individuos, que pues no pueden descargar su responsabilidad en prácticas sociales, en vínculos sociales, sino que pues más bien tienen que hacerse frente a un tipo de elección fundamental, ¿no? Un tipo de elección fundamental de vida que está sobre todo animada y motivada por la fe, más que por la razón, ¿no? Esto claramente tiene una continuidad en un escrito que quizás hayan leído, revisado en otra materia, como lo es el de Temor y Temblor, ¿no? Un escrito de Kierkegaard donde hace pues una reconstrucción del caso de Abraham, ¿no? Ustedes recordarán todo esto del sacrificio que reclama Dios por parte, ¿no? Que reclama, sí, que reclama Dios hacia Abraham, ¿no? O sea, después de que Abraham tiene 1000 penurias para poder tener al final una descendencia, ¿no? Que Dios, ¿no?, Yahvé le dice en algún punto, bueno, tu descendencia será más numerosa que las estrellas en el firmamento. Y Abraham dice, bueno, pero ¿cómo? Si yo ya soy viejo, mi mujer es vieja. Y bueno, al final del día sí tienen a este hijo Isaac. Pero, oh, sorpresa, después Dios reclama a Abraham este hijo, ¿no? Le dice, dámelo en sacrificio. Y bueno, pues esto es algo tremendo, terrible, ¿no? Pero ahí, en ese otro escrito, que ya es escrito por otro seudónimo, en este caso, como les decía, al comienzo de la asociación, en algún punto de la sesión asíncrona, es escrito por Johannes de Silencio, pues aquí tenemos algo donde quizás todos nos quedamos cortos, ¿no? O sea, a ver, sí, uno se puede decir creyente y lo que sea, a ver si uno lo es tanto cuando a uno le reclaman esto, ¿no? Cuando a uno le exigen esto. Aquí un paréntesis, ¿no? Aquí una referencia que quizás puede ser interesante. Kant, que pues de alguna forma también es un antecedente y que tenía esta visión a partir de este libro suyo, de la religión dentro de los límites de la mera razón, según la cual la verdadera religión es aquella que se reduce al final del día a la moralidad. Kant dirá que, pues digamos, eh, la, la religión no difiere en lo esencial de la moral, sino que son coextensivas. No hay deberes fundamentalmente, mejor dicho, no hay deberes
adicionales que la religión introduzca aparte de los morales, sino que los deberes morales son a su vez religiosos, ¿no? Pero no es que haya deberes extra, aparte, independientes de lo religioso, que sobrevengan a lo moral. Eh, entonces, la religión se reduce en lo último, ¿no? En el último término, a ser una buena persona, a ser un hombre moral, a ser una persona moral. Eh, y esto, bueno, Kant lo plantea en el contexto de la discusión de, bueno, aquel que se quiera granjear un favor de Dios por otros medios, ya sea el rito, el culto, indulgencias, etcétera, pues está yendo un mal camino, ¿no? La única forma de granjearse un favor por parte de Dios es a partir de la buena conducta, de la conducta moral, de la conducta ética. Eh, y todo lo que en las escrituras sea contrario a esto, pues hay que desecharlo, ¿no? Entonces, Kant dice esto, aborda esto profundamente en el escrito de la religión, y en un escrito posterior que se llama El conflicto de las facultades, en un pie de página, curiosamente menciona el caso de Abraham. Iba a decir Kant ahí que, pues que la historia de Abraham es la historia de un asesino, de un loco, ¿no? Y que nada tiene que ver un sacrificio de esta índole con la verdadera religiosidad, ¿no? Antes bien, o sea, Kant, mejor dicho, Kant dice que Abraham habría hecho bien en decir, a ver, yo no sé si esta voz que me está interpelando es una voz de Dios, pero de lo que no estoy dudoso es que mi voz de la conciencia me dice que pues debo acatar el imperativo categórico y no debo matar a mi hijo, ¿no? Antes bien dudo de esa voz que me reclama algo inmoral, de la voz de mi conciencia que siempre me da una indicación certera, infalible, etcétera. Bueno, esto contrasta con Kierkegaard completamente en lo que nos presenta de la mano de este seudónimo Johannes de Silencio en Temor y Temblor, donde nos dice, a ver, el hombre ético está en el ámbito de lo universal, pero Dios puede reclamar de ti una acción particular donde estás cara a cara con Él y no puedes hablar, ¿no? O sea, nadie te va a entender, van a pensar que eres un fanático loco, ¿no? O sea, digamos, Abraham no puede compartirle a Sara, su esposa, lo que él va a hacer, porque nadie le va a entender. No, no, a ver, tú te quedas aquí, tú no vas a ningún monte a sacrificar a nadie, ¿no? Aquí te quedas a tomar tu sopa. Bueno, o sea, ese es un poco lo que está ahí de fondo, ¿no? Por eso el seudónimo se llama Johannes de Silencio, ¿no? Porque aquí hay algo de incomunicabilidad de la fe, ¿no? Por eso también, de una forma literaria, exquisita, pues Kierkegaard va a presentar esta idea de que Abraham es un caballero de la fe, ¿no? O sea, a ver, si Abraham hubiera negado a hacer su sacrificio, pues lo hubiéramos podido entender, pero no sería un padre de la fe, ¿no? No sería el padre de las tres religiones monoteístas. Se sugiere esto ahí. Por lo cual, ¿no? O sea, el caballero de la fe es este que, bueno, ¿no? Incluso puede dar este salto a lo absurdo, ¿no? Bueno, ya en el siglo XX el tema del absurdo aparecerá en el existencialismo, ¿no? Pensemos en esta obra de Albert Camus, El mito de Sísifo, donde dice, bueno, la única cuestión relevante filosóficamente hablando es saber si esta vida vale la pena de ser vivida o no, ¿no? Si hay que cometer suicidio o no, y si, a ver, decidimos no cometer suicidio y enfrentarnos al absurdo, bueno, ¿no? Una falta de sentido, una falta de orientación, ¿qué supone esto? Bueno, ahí el absurdo es manejado como una categoría diferente, ¿no? Como la vacuidad de sentido de la vida, ¿no? No encontrarle una orientación definida, etcétera. Aquí el sentido, aquí el absurdo es esta interpelación que puede venir de más
alto, ¿no? Que puede venir de lo divino, y que supone hacer algo que a los ojos de todos los demás seres humanos, pues parece ser algo completamente improcedente, ¿no? O sea, algo que la comunidad solo te puede reclamar o te puede, pues sí, culpar por incurrir en una acción de este tipo, ¿no? Bueno, hay el contraste muy interesante, ¿no? Entre este estadio ético de universalidad, piénsese desde Kant o piénsese desde Hegel, ¿no? Eh, la comunidad de costumbres, de hábitos que genera una determinada sociedad. Bueno, esas universalidades frente a estos individuos que tienen que empuñar su fe, su libertad, ¿no? Para, pues, digamos, habérselas con una realidad trascendente, ¿no? Entonces, eh, pues sí, aquí quizás un contraste, ¿no? Un contraste muy natural, aunque estos autores no tuvieron nada que ver. Es muy interesante el hecho de cómo en el siglo XIX pues, surge un Nietzsche que por una parte, ¿no? Pues nos va a hablar de, pues sí, del drama del ateísmo, ¿no? Esta muerte de Dios, todo lo que supone esta falta de orientación vital, ¿no? Este desmoronamiento de los valores tradicionales, etcétera. Y pues tenemos como una contraparte religiosa en Kierkegaard, ¿no? De alguien que nos va a decir, no, no, eso que tú asumidas como algo tradicional es mucho más exigente que esta, sí, casi casi podríamos decir, forma burguesa de religiosidad que irreflexivamente las sociedades europeas han asumido sin darse cuenta de la radicalidad del discurso cristiano, ¿no? La radicalidad de fondo de este discurso y de esta pretensión cristiana de una vida ante Dios. Eso es tremendamente difícil, ¿no? Vuelvo a ese tema del amor, de las obras del amor, el amor cristiano como ágape, como caritas, como este genuino desprendimiento frente al prójimo es durísimo y es exigentísimo este ideal, ¿no? No es difícil, dirá Kierkegaard, ¿no? Él dice, hace una contraposición interesante en esa obra entre lo que él llama el amor preferencial, ¿no? El amor romántico es un amor preferencial, este poeta que pone a su mujer en un altar y es su objeto de amor, ¿no? La pone en un pedestal y es un objeto de adoración. Y digo conscientemente la palabra objeto porque para Kierkegaard eso será como una fetichización de la mujer. Bueno, a eso hay que contraponer un amor puro, un amor cristiano, que no es de enaltecer a solo una persona y a esta la voy a amar más que a todas las demás personas, ¿no? Sino que el amor, o sea, el cristianismo exige de los individuos su amor hacia su prójimo y el prójimo pueden ser todas las personas, ¿no? O sea, este tema de un amor preferencial, bueno, eso no quiere decir que tengas que amar a todos exactamente igual, no quiere decir que tengas que amar naturalmente a tu pareja al igual que amas a tus padres o a tus amigos, pero cada una sería pues, un recipiente de amor que no puedes simplemente ignorar, ¿no? En todos está potencialmente el rostro de Dios o en todos puede estar tu prójimo, ¿no? Pensando un poco en ese pasaje del Evangelio de estaba desnudo, no me vestiste, estaba hambriento, no me diste de comer. Bueno, ahí, digamos, estaría el tremendo, pues sí, digamos, tremendo reclamo que supone frente al creyente el vivir congruentemente frente a este ideal del amor, ¿no? Del amor cristiano como caritas, como ágape.
Bueno, pues quizás esa sería una noción importante a tomar en Kierkegaard. Quisiera hablar de un par más, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la noción de angustia, hablar de la noción de desesperación, y finalmente decir algunas cuestiones sobre sí, una noción que Kierkegaard va a introducir en su texto de ejercitación en el cristianismo de contemporaneidad. Bueno, eh, ¿por qué por qué quiero hablar de la angustia, de esta obra que se llama El concepto de la angustia, que no hay que confundir con la tesis de Kierkegaard del concepto de la ironía, ¿no? El concepto de la angustia es posterior. Y ahí Kierkegaard, bueno, esa obra se titula algo así como El concepto de la angustia o un tratamiento del pecado original desde un punto de vista psicológico. Una cosa así. Reza ese título. Eh, y lo que él quiere hacer es abordar algo que hacían mucho los filósofos de aquella época, Kant, Hegel, me vienen a la mente inmediatamente, que abordaron el tema del pecado original en su obra, bueno, Kierkegaard también, pero lo que él dice o lo que él sugiere es que la filosofía ha hecho que se pierda la seriedad respecto del tema del pecado, ¿no? Es decir, el pecado se asume como una categoría dialéctica, ¿no? Que habla de una inocencia humana que tendría que ser trascendida, en vistas de la Bildung, del individuo, en este proceso de formación universal a partir de la cultura y la historia, etc. Kierkegaard dice, no, a ver, demos 1000 pasos hacia atrás y veamos esta realidad a la cara del pecado, ¿no? Esta desobediencia hacia Dios, esta transgresión. Y lo que él dice, bueno, ¿no? O sea, la manera propia de abordar el pecado no es ni históricamente ni especulativamente, sino es psicológicamente, ¿no? Tratando de, eh, pues sí, no introducir categorías que disminuyan el ejercicio de la libertad humana, ¿no? Es decir, no insertar, eh, pues sí, el pecado bajo una narrativa de cualquier índole, sino, pues más bien verlo como una consecuencia del mal uso de la libertad humana respecto a desafío ante Dios, ¿no? Y hacer ese tratamiento que, pues digamos, eh, haga consciente al individuo de lo que es la seriedad del pecado, ¿no? O sea, eh, que eso es para Kierkegaard nuevamente una cuestión que genera pues una irrupción, o por utilizar el título de esa obra, un temor y temblor, ¿no? A ver, uno puede declarar que el pecado es algo absurdo, que es, ¿no? Bueno, Kierkegaard es muy, aquí hablo en general de su producción, ¿no? De cómo él va a decir, a ver, el cristianismo o lo tomas como un absurdo o te comprometes vivencialmente con esto. Y esto implica tomar en serio la noción del pecado, ¿no? Y si uno toma en serio la noción del pecado, pues tienes una naturaleza que va a ser condenada si no es redimida ya en esta vida en alguna forma por la gracia de Dios, ¿no? Eh, Sin esa gracia de Dios no hay forma, ¿no? No hay manera, no hay para dónde hacerse. Eso supone un estado, bueno, eso lo va a decir Kierkegaard particularmente en esta otra obra, ¿no? En la enfermedad mortal, donde va a decir, a ver, eh, la ética griega no nos resuelve este problema, ¿no? Incluso hablando de la ignorancia de Sócrates, ahí se va a hacer mención de que, bueno, Sócrates hubo algo que no podía vencer mediante
su método dialéctico. Una ignorancia que él no podía trascender y era la ignorancia respecto al pecado. Ahí se necesitaba la revelación proveniente de Dios para ilustrar al hombre sobre una situación que si él no eh, llega a trascender mediante un esfuerzo, una reivindicación, bueno, ahí no quiero entrar en el tema peliagudo de si obras y gracia en el catolicismo y gracia únicamente en el protestantismo, como que aquí dejando de lado ese tema de la gracia única o estricta, pues me parece que en Kierkegaard, pues naturalmente, ¿no? Por el tono de sus escritos, etcétera, pues hay una opinión que pues sí sugiere que el individuo tiene que hacer algo, ¿no? Que el individuo tiene que pues en alguna medida luchar por esta gracia, sobre todo a partir pues, de ser iluminado respecto de su condición mediante la fe, una ayuda que no le podría provenir, repito, de la filosofía, la que sea, ¿no? Ahí Kierkegaard, vuelvo a decirlo, discute con Sócrates y la ignorancia que Sócrates no podía trascender por sus propios medios, ¿no? Pero bueno, volviendo a la temática del concepto pues de la angustia, o sea, un poco ahí el tema es que eh, pues digamos los seres libres son seres que experimentan angustia, ¿no? O sea, son seres que están arrojados a la posibilidad. Bueno, todo de esto que estoy diciendo, Heidegger después se dará un banquete, pero ahí ya está esta idea en Kierkegaard, ¿no? De que el ser humano libre es un ser que sabe que en todo momento se está jugando su existencia. En este caso, de acuerdo con el relato bíblico, pues respecto a la prohibición, ¿no? A la prohibición introducida por Dios, bueno, visto esto quizás un poco o expresado en términos psicoanalíticos, ¿no? O sea, la prohibición te causa deseo, ¿no? Tienes que vivir con ese deseo, lo podrías orientar, lo podrías eh, llevar en alguna dirección o puedes sucumbir ante él, ¿no? Que fue lo que termina pasando, pero mediante una elección libre, ¿no? Bueno, ahí Kierkegaard será muy, digamos, o sea, el papel como de la serpiente en el relato no le dará mucha mayor importancia, ¿no? O sea, al final del día el individuo fue el que cayó y es el individuo posteriormente, ¿no? En la situación que se llama en términos teológicos post-lapsaria, después de la caída, pues es el individuo que tiene que definirse en relación con el pecado acumulado en el mundo, de si va a seguir ese camino o si va a tratar de erguirse y pues ser un individuo grato a los ojos de Dios, ¿no? Entonces, en cada momento, pues el individuo cristiano sabe que se le está jugando, ¿no? Sabe que está empuñando su libertad. Y bueno, incluso ahí Kierkegaard, sobre todo al final de dicha obra, va a hacer mucho énfasis en el tema de que, pues está, o sea, vivir con la angustia, al final del día puede ser algo positivo para el creyente, ¿no? O sea, eh, ver su existencia, pues, a la luz de un acto de reafirmación con un compromiso, pero una reafirmación que tiene que estarse ejecutando permanentemente, porque el ser humano, mientras viva, es posibilidad, ¿no? O sea, abrazar positivamente la posibilidad es algo viable, es algo que el ser humano está en condiciones de hacer, y eso lo reivindicará más allá de verse a sí mismo como un sujeto que en cada momento puede caer, ¿no? Que en cada momento puede irse al barranco. Eso quizás podría incrementar su angustia, pero hacia el mal. Una angustia, pero incrementada hacia el bien, es aquella que busca rehacerse continuamente, ¿no? Mediante el compromiso, mediante el lazo,
que la fe podría proporcionar. Bueno, entonces repito un poco, bueno, sí, en esta obra entonces la angustia se maneja como una categoría antropológica fundamental. Hay hay un pasaje muy famoso ahí donde Kierkegaard habla de cómo pues el individuo, que asume todo este drama de la existencia, etcétera, es uno como el que está viendo al abismo, ¿no? ¿Y qué significa ver al abismo, ¿no? O sea, ver al abismo supone pues resistir esa tentación de tirarse, y aquel que vamos a decirlo así, ¿no? El que sabe aguantarle la mirada al abismo es el hombre, el ser humano resistente, ¿no? Resiliente, es aquel que se educa a esa mirada, ¿no? Pero bueno, educarse a esa mirada es tremendo, pero es a lo que estamos convocados, a lo que estamos llamados, porque pues en el abismo nada positivo espera, ¿no? Esa sería un poco la lección. Bueno, una obra que tiene muchísima continuidad con la del concepto de la angustia es la enfermedad mortal, de la cual ya también hice referencia ahorita hace unos momentos, donde lo que se trata es la desesperación, ¿no? La desesperación es como la categoría psicológica que ahí aborda Kierkegaard de la mano de este seudónimo Anticlimacus para hablar del pecado, ¿no? Repito, desesperación es la categoría que utiliza Anticlimacus para hablar psicológicamente acerca del pecado, ¿no? ¿Por qué digo psicológicamente? Porque Kierkegaard no quiere hacer tampoco una discusión dogmática, una discusión de dogmática teológica, de dogmática religiosa. Por eso él dice que está haciendo psicología, pero bueno, en este contexto pues es casi como una forma de hacer filosofía. Pero claro, decir que está haciendo psicología también es una provocación respecto a Hegel, ¿no? El filósofo del sistema, ¿no? O sea, lo que quiere Kierkegaard decir al final del día es que pues este pensamiento que él propone, incluso si lo estamos dispuestos a llamar filosofía, que él también a veces se permite esa licencia, por supuesto, es una filosofía sin sistema, es una filosofía sin garantías, ¿no? Es decir, a diferencia de esta dialéctica hegeliana que tiene que recorrer determinados estadios, ¿no? Pensemos en los momentos, en los así llamados momentos del espíritu absoluto, arte, religión, filosofía, estando la filosofía hasta arriba en la jerarquía, ¿no? Y que hay como una dialéctica ascendente hacia esto, marcada por cierta necesidad del autodespliegue del concepto, del espíritu, etcétera. Bueno, en Kierkegaard es una dialéctica de la libertad, ¿no? Y como uno puede estar en el estadio religioso, uno puede desparramarse a otros, ¿no? O incluso, sí, abrazar el pecado y una existencia, pues sí, libertina, hedonista, y bueno, sí, como que lo más bajo del estadio estético, si se quiere ver así, o sí, una existencia criminal también podría ser, ¿no? Habría que ver si la existencia criminal podría ser asumida o definida dentro del estadio estético, ¿no? Pero bueno, lo más bajo donde se podría hundir el ser humano, pues digamos, no hay necesidad, ¿no? O sea, el ser humano libremente se instala en estos estadios según sus compromisos vitales, sus convicciones a cada instante, cada momento, ¿no? Por eso les decía esta categoría del instante, el Augenblick, ¿no? Bueno, que también es como muy parecida a la palabra alemana danesa, solo cambian un par de letras, pero es un poco esto del el chispazo del ojo, ¿no? Un poco como
la noción antigua del kairos, ¿no? Del momento, la situación. Estamos siempre en una situación vital donde estamos definiendo el conjunto de nuestra existencia, ¿no? Bueno, en esta obra, vuelvo un poco al tema, ¿no? La enfermedad mortal es un análisis del pecado bajo la categoría de desesperación. Lo que Kierkegaard dice ahí básicamente es que el individuo que desespera es el individuo que no quiere ser lo que Dios reclama de él, ¿no? O sea, pensando, pues sí, ya en un esquema que asume la fe como algo cierto. El individuo que peca es un individuo siempre como en desafío de Dios, eh, que no reconoce su fundamento en algo distinto a él, sino que él quiere hacerse enteramente a sí mismo. Quiere ser como creador de su propia persona, lo cual, visto cristianamente, esto es imposible, ¿no? Ahora, aquí un pasaje muy curioso. Les voy a leer el comienzo de el comienzo de esta obra, porque es muy hegeliano lo que aquí se va a decir. Bueno, no es el comienzo estrictamente, porque hay como una especie de prólogo, pero sí es el comienzo del libro primero, donde se dice, la desesperación es la enfermedad mortal. Luego hay como un... sí, el capítulo se dice, o se titula, la desesperación es una enfermedad propia del espíritu, del yo, por lo que puede revestir tres formas. La del desesperado que ignora poseer un yo, la del desesperado que no quiere ser sí mismo y la del desesperado que quiere ser sí mismo. Eh, Dice, el hombre es espíritu, ¿no? O sea, chequen aquí un poco como una dialéctica que va a introducir este seudónimo acerca de el cuerpo, el alma, el espíritu. Dice, el hombre es espíritu, mas ¿qué es el espíritu? El espíritu es el yo. Pero ¿qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona consigo misma. O dicho de otra manera, es lo que en la relación hace que ésta se relacione consigo misma. El yo no es la relación, sino el hecho de que la relación se relacione consigo misma. El hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y lo eterno, de libertad y necesidad. En una palabra, es una síntesis. Y una síntesis es la relación entre dos términos. El hombre, considerado de esta manera, no es todavía un yo. En una relación entre dos términos, la relación es lo tercero, como una unidad negativa y los dos se relacionan con la relación y en relación con la misma, parece un trabalenguas esto. De este modo, y en lo que atañe a la definición de alma, la relación entre el alma y el cuerpo es una simple relación. Por el contrario, si la relación se relaciona consigo misma, entonces esta relación es lo tercero positivo, y esto es cabalmente el yo. Y dice, una tal relación que se relaciona consigo mismo tiene que haberse puesto a sí misma o haber sido puesta por otro. Y naturalmente este por otro, al que se alude aquí como la última posibilidad, pues tiene que ser Dios, ¿no? Entonces, aquí un poco la idea que se va a presentar, pues es que un otro Dios es quien pone esa relación, ¿no? Quien es nuestro fundamento. Es el fundamento que permite que esta relación, que es cuerpo y alma, se relacione consigo misma a modo de espíritu. Eh, sí, o sea, digamos que el espíritu, por lo que aquí se define, es, pues digamos, ese espacio de sentido que surge no simplemente de que alma y cuerpo estén contiguos, sino que realmente operen en unidad y de alguna forma se interconecten. Bueno, esto tiene que haber sido puesto por un otro, dice Kierkegaard aquí,
reconocer eso es reconocer, pues, digamos, la verdadera esencia de la libertad, y no hacerlo supone siempre una rebeldía, ¿no? Bueno, que aquí se decía o ser uno mismo o no ser uno mismo, que al final viene siendo lo mismo, o sea, es o no querer ser aquel que Dios ha concebido que uno sea, o bien ser uno mismo, pero como en desafío respecto a Dios, ¿no? Ser uno mismo contraviniendo sus mandatos, su iglesia, bueno, lo de la iglesia aquí es también siempre difícil, ¿no? Sobre eso diré algo después, pero eh, sí, un poco el tema de sí, contravenir su ley, los evangelios, contravenir ¿no? La fe en su dimensión más radical, bueno, es querer ser uno su propio creador, ¿no? Es querer casi ser causa sui, dicho en términos espinosistas, y eso pues no podría ser, y quien incurra en eso pues va a desesperar, ¿no? Va de alguna forma a encapsularse en sí mismo, ¿no? O sea, una cuestión muy interesante de este análisis que Kierkegaard va a ofrecer es esta idea según la cual el desesperado es aquel que sufre, pero casi casi te escupe si intentas brindarle una ayuda, ¿no? O sea, como que aquel que quiere ser tan vehemente sí mismo que está en una posición como de rebeldía, ¿no? Eh, Ahí Kierkegaard, por ejemplo, usa pues las figuras, por ejemplo, ¿no? Del Prometeo encadenado como en la rebeldía ante los dioses, o el Macbeth de Shakespeare, ¿no? Como aquel que está como en desafío, ¿no? O bueno, paradigmáticamente, Kierkegaard aquí lo aborda, y creo que puede darse ese lujo al asumir ciertas premisas teológicas aquí, pues aborda a la figura del diablo, ¿no? El demonio como el máximo desesperado, ¿no? Como aquel que menos quiere ser sí mismo, o sea, su existencia es para él, en este caso, como un lastre, pero quiere ser sí mismo en desafío a Dios, y que no acepta, no está dispuesto nunca a agachar la cabeza, a pedir perdón, a resarcirse, ¿no? Sino que su libertad es su desafío, ¿no? Su libertad es su rebeldía, pero bueno, pues esto lo sustrae de raíz, en último término, del fundamento del bien, ¿no? Entonces, bueno, explicar, naturalmente, ¿no? Pues siempre se dice o se maneja esto en términos teológicos, ¿no? O sea, que el mal del hombre nunca puede ser un mal diabólico, ¿no? O sea, del mal por el mal mismo, ¿no? Pensemos un poco en toda esta, pues, tradición filosófica que siempre dice que en el ser humano el mal incluso se quiere pensando que es una especie de bien, ¿no? Por paradójico que esto parezca, ¿no? Pensemos en el bien aparente, en el phenomenon agathon de los griegos, el bien aparente, que en realidad es un mal. Bueno, incluso el desesperado humano como Macbeth piensa que está buscando el bien. Y bueno, pues de alguna forma la obra de Kierkegaard pues es una exhortación a no sucumbir ante esta desesperación. Que bueno, naturalmente también aquí Kierkegaard, por todos estos análisis, ¿no? Que le va presentando y desarrollando, pues casi casi empieza a diagnosticar cuestiones como depresión, melancolía, nostalgia, con cuestiones que quizás eh, también hoy en día trataríamos o abordaríamos desde un registro psiquiátrico, psicológico, etcétera. Pero bueno, pues muy interesante esto desde un punto de vista de una antropología con estos tintes
vuelvo a decir, ¿no? Teológico, filosóficos. Bueno, para concluir la exposición, simplemente referir ya un par último de categorías con relación a la otra obra que escribe este mismo seudónimo que escribe La enfermedad mortal. Anticlimacus escribe otro escrito muy polémico llamado eh, La ejercitación en el cristianismo, donde se da esa contraposición entre cristiandad, como esta iglesia triunfante que Kierkegaard critica, y el cristianismo. ¿Y por qué? Hace rato decía, o hice un reparo un poco al mencionar el tema de la iglesia. Bueno, porque esa obra como que no sé si da espacio en el pensamiento kierkegaardiano a hablar de la posibilidad de una iglesia, ¿no? O sea, Kierkegaard, al exacerbar tanto el papel del individuo, pues yo no sé si deja espacio para la noción de iglesia, o si al final del día pues la noción que él maneja en relación de la vinculación con Dios como una categoría estrictamente personal, no sé si esto al final de espacio a una noción de iglesia, o si la propia noción de iglesia acaba siendo en algún sentido desdibujada. Pero bueno, simplemente apuntar esta idea según la cual ¿no? hay una tensión fulminante entre la esencia verdadera, prístina del cristianismo, ¿no? que te obliga a seguirlo o bien declararlo como absurdo, ahí aparece nuevamente esa noción, o bien esta cristiandad triunfante, dominical, bien pensante, burguesa, que es objeto de innumerables críticas. Bueno, una última noción que se maneja en esa obra kierkegaardiana es la noción de contemporaneidad. Lo que él dice es que el creyente, el verdadero creyente, es alguien que siempre es contemporáneo a Cristo, que sabe de alguna forma adaptar o leer o introducir a Cristo a su época de forma tal que este mensaje puede ser vivido como algo contemporáneo. Eh, esto va a ser influyente en este pensador de la hermenéutica, Hans-Georg Gadamer, quien en Verdad y Método va a decir, a ver, yo me inspiro en Kierkegaard para tomar esto para la discusión artística, ¿no? O sea, una obra de arte, él está diciendo las obras de arte clásicas, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia, etcétera, son obras que siempre pueden ser contemporáneas. Son obras que siempre nos pueden decir algo aquí y ahora y nos pueden generar una experiencia estética significativa. ¿No? Dice Gadamer, yo tomo esto de la teología kierkegaardiana o de los escritos teológicos kierkegaardianos. Pero bueno, en Kierkegaard está esta idea no de la obra de arte, sino, repito, de vivir contemporáneamente a Cristo, ¿no? O sea, de hacer a Cristo un contemporáneo nuestro, y esto pues como uno de los indicios más fuertes y verdaderos de que pues una fe auténtica y lograda sería posible, sería realizable. Y bueno, pues con esto estaríamos concluyendo una interpretación, una presentación de las ideas fundamentales de este autor polémico pero fascinante e interesante que es Soren Kierkegaard.